Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. La cocina mexicana tiene orígenes increíbles. 1. El chocolate nació en México. Mucho antes de que existieran las barras de chocolate modernas, las antiguas civilizaciones mexicanas ya preparaban bebidas hechas con cacao. Los mayas y mexicas consideraban el cacao un alimento sagrado y hasta lo usaban como moneda para comprar productos. La bebida original era amarga, espesa y se mezclaba con chile, vainilla y otras especias naturales. Cuando los españoles llegaron a México, quedaron sorprendidos por su sabor y decidieron llevarlo a Europa. Allí comenzaron a agregar azúcar y leche hasta crear el chocolate que conocemos hoy. Lo más increíble es que la palabra chocolate proviene del náhuatl xocolátl. México también es hogar de algunas de las variedades de cacao más antiguas del continente. Incluso muchos expertos consideran que el verdadero origen cultural del chocolate está en territorio mexicano. Hoy en día el cacao sigue siendo parte importante de la gastronomía tradicional del país. Algunas recetas antiguas todavía se preparan de forma artesanal en comunidades indígenas. El chocolate caliente mexicano conserva sabores únicos gracias al uso de canela y cacao puro. Muchas personas en el mundo consumen chocolate sin saber que su historia comenzó hace siglos en México. Todo esto convierte al chocolate mexicano en una de las herencias culinarias más importantes del planeta. 2. El taco tiene siglos de historia. Aunque hoy existen tacos de todo tipo, este famoso platillo mexicano tiene un origen muchísimo más antiguo de lo que muchos imaginan. Se cree que las tortillas ya eran utilizadas por las culturas prehispánicas para envolver alimentos y comer fácilmente durante viajes o guerras. Con el tiempo esa forma práctica de comer evolucionó hasta convertirse en el taco moderno. Lo impresionante es que actualmente existen cientos de variedades distintas dependiendo de cada región mexicana. Hay tacos de carne asada, pescado, barbacoa, cochinita, birria, nopales y hasta insectos comestibles. En algunos estados las recetas cambian completamente usando tortillas azules, verdes o hechas a mano. También existen tacos gigantes conocidos como tacos campechanos y otros tan pequeños que se comen de un solo bocado. El taco se volvió tan famoso que incluso tiene su propio día internacional celebrado en varios países. Muchas personas viajan a México solo para probar auténticos tacos callejeros. Algunos puestos familiares llevan más de 50 años usando las mismas recetas secretas. La UNESCO ha reconocido la importancia cultural de la cocina mexicana y los tacos son una gran parte de ella. Incluso chefs de lujo han llevado el taco a restaurantes de alta cocina alrededor del mundo. Lo más curioso es que un platillo tan sencillo terminó convirtiéndose en símbolo internacional de México. 3. Los chiles mexicanos son únicos. México es considerado uno de los países con mayor variedad de chiles en todo el mundo. Existen cientos de tipos distintos y cada uno tiene sabores, colores y niveles de picante diferentes. Algunos son muy suaves como el chile poblano, mientras otros pueden ser extremadamente intensos como el habanero. Lo curioso es que el chile no solo sirve para dar picor, también cambia completamente el sabor de las comidas. Muchos platillos tradicionales no serían iguales sin el tipo exacto de chile que llevan en la receta original. Además, algunos chiles cambian de nombre dependiendo si están frescos o secos. Por ejemplo, el chile jalapeño seco se conoce como chipotle. Los antiguos pueblos mesoamericanos ya cultivaban chiles hace miles de años y los usaban incluso como medicina natural. También eran utilizados en rituales y ceremonias importantes. Hoy México exporta chiles a muchísimos países debido a su enorme fama gastronómica. Algunas salsas mexicanas mezclan hasta 4 tipos distintos de chile para crear sabores complejos. En ciertas regiones existen concursos para probar quién soporta el chile más picante. Lo más sorprendente es que el picante puede provocar sensación de felicidad debido a las endorfinas que libera el cuerpo. Por eso muchas personas terminan volviéndose adictas al sabor intenso de la comida mexicana. 4. El mole tiene más de 30 ingredientes. El mole es uno de los platillos más complejos y famosos de toda la cocina mexicana. Su preparación puede incluir más de 30 ingredientes diferentes mezclados cuidadosamente durante horas. Entre ellos pueden aparecer chiles, semillas,
especias, chocolate, nueces, frutas secas y tortillas tostadas. Cada familia mexicana suele tener su propia receta secreta transmitida por generaciones. Lo increíble es que existen muchos tipos de mole dependiendo de la región donde se prepare. El mole poblano es el más famoso, pero también existen el mole negro, verde, amarillo y rojo. Algunas recetas tradicionales tardan más de un día completo en prepararse correctamente. Antiguamente este platillo era reservado para celebraciones importantes y fiestas especiales. Su sabor mezcla lo dulce, lo salado y lo picante de una forma muy difícil de copiar. Muchos extranjeros se sorprenden al descubrir que algunos moles contienen chocolate sin ser postres. La combinación de ingredientes crea sabores extremadamente profundos y únicos. En México preparar mole suele ser una actividad familiar donde participan varias personas al mismo tiempo. Algunas cocineras tradicionales son reconocidas internacionalmente por sus recetas artesanales. Incluso chefs famosos consideran al mole como una de las salsas más sofisticadas del mundo. Todo esto demuestra que la cocina mexicana puede ser muchísimo más compleja de lo que parece. 5. La cocina mexicana es patrimonio de la humanidad. En 2010, la cocina tradicional mexicana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto convirtió a México en uno de los primeros países en recibir ese reconocimiento por toda su gastronomía. La decisión se tomó debido a la enorme riqueza cultural, histórica y social de sus recetas tradicionales. La cocina mexicana combina ingredientes ancestrales, técnicas antiguas y tradiciones transmitidas durante siglos. El maíz, el chile y el frijol forman una base alimenticia que existe desde tiempos prehispánicos. Muchas recetas todavía se preparan usando metates, comales y métodos tradicionales heredados por generaciones. La UNESCO también destacó la importancia de los mercados mexicanos y la cocina comunitaria. En muchas regiones cocinar sigue siendo una actividad familiar y ceremonial muy importante. Algunos platillos tradicionales solo se preparan durante festividades especiales como el Día de Muertos. La gastronomía mexicana también mezcla influencias indígenas y españolas creando sabores completamente únicos. Hoy millones de personas en el mundo consumen comida mexicana casi todos los días. Restaurantes mexicanos existen prácticamente en cualquier país del planeta. Lo más sorprendente es que detrás de cada taco, salsa o tamal existe una historia cultural enorme. Por eso la cocina mexicana no solo alimenta personas, también conserva siglos de identidad y tradición. 6. Los tamales existen desde antes de los aztecas. Los tamales son uno de los alimentos más antiguos de toda la cocina mexicana y su historia comenzó hace miles de años. Civilizaciones prehispánicas ya preparaban masa de maíz rellena y envuelta en hojas para transportarla fácilmente durante viajes largos. Lo más sorprendente es que algunos guerreros utilizaban tamales como alimento principal porque podían durar bastante tiempo sin dañarse. Existen registros que indican que los mayas, mexicas y olmecas ya consumían diferentes versiones de tamales mucho antes de la llegada de los españoles. Actualmente México tiene más de 500 tipos distintos dependiendo de cada estado y región. Algunos llevan carne, otros frijoles, chile, verduras, frutas o incluso ingredientes dulces con pasas y canela. También cambian las hojas utilizadas para envolverlos, ya que algunos usan hojas de maíz y otros hojas de plátano. En ciertas regiones existen tamales gigantes que pueden alimentar a varias personas al mismo tiempo. Los tamales suelen prepararse en celebraciones especiales y reuniones familiares tradicionales. Muchas recetas antiguas todavía se cocinan usando métodos artesanales heredados por generaciones. Lo curioso es que el Día de la Candelaria está relacionado directamente con la tradición de comer tamales en México. Incluso hay personas que desayunan tamales dentro de un bolillo creando la famosa torta de tamal. Este platillo se volvió tan importante que hoy representa una parte esencial de la identidad gastronómica mexicana. Pocas comidas en el mundo tienen una historia tan larga y variada como los tamales mexicanos. 7. El maíz azul es completamente natural. Muchas personas creen que las tortillas azules tienen colorantes artificiales, pero en realidad el maíz azul existe de forma natural desde tiempos ancestrales en México.
Este tipo de maíz fue cultivado por pueblos originarios durante siglos y todavía se utiliza en recetas tradicionales mexicanas. Su color puede variar entre azul intenso, morado oscuro y tonos casi negros dependiendo de la variedad. Además de ser visualmente impresionante, contiene antioxidantes naturales que lo hacen muy valorado nutricionalmente. En varias regiones mexicanas todavía se prepara masa azul usando técnicas artesanales antiguas. Las tortillas hechas con este maíz suelen tener un sabor más fuerte y ligeramente dulce comparado con las tortillas normales. Algunos expertos consideran que ciertas variedades antiguas de maíz azul están en peligro de desaparecer debido a la producción industrial moderna. México es uno de los países con mayor diversidad de maíz en todo el planeta y existen decenas de colores diferentes. También hay maíz rojo, amarillo, rosa, blanco y hasta multicolor. El maíz era considerado sagrado por muchas culturas mesoamericanas porque creían que los humanos habían sido creados a partir de él. Incluso hoy el maíz sigue siendo la base de miles de platillos mexicanos tradicionales. Muchas tortillas industriales no logran igualar el sabor auténtico del maíz azul artesanal. Lo más curioso es que algunas tortillas azules cambian ligeramente de tono al cocinarse sobre el comal caliente. Este ingrediente demuestra que la cocina mexicana también destaca por su enorme riqueza visual y cultural. 8. Los chapulines son una botana tradicional. En algunas regiones de México los chapulines forman parte de la gastronomía tradicional desde hace cientos de años. Aunque muchas personas extranjeras se sorprenden al verlos, en lugares como Oaxaca son considerados una botana muy popular y deliciosa. Los chapulines son pequeños saltamontes preparados con ajo, limón, chile y diferentes especias mexicanas. Su sabor puede ser salado, picante y ligeramente ahumado dependiendo de la preparación utilizada. Lo más impresionante es que contienen mucha proteína y nutrientes importantes para el cuerpo humano. Civilizaciones antiguas ya consumían insectos porque eran fáciles de obtener y muy nutritivos. Actualmente algunos chefs modernos están utilizando chapulines en tacos, pizzas y platillos gourmet. También suelen venderse en mercados tradicionales y festivales gastronómicos mexicanos. Muchas personas los comen como si fueran papas fritas debido a su textura crujiente. México es uno de los países con mayor tradición de insectos comestibles en el mundo. Además de chapulines, también existen recetas con escamoles, jumiles y gusanos de maguey. Algunos turistas prueban chapulines solo por curiosidad y terminan sorprendidos por el sabor. La cocina mexicana destaca por aprovechar ingredientes únicos que en otros lugares parecerían extraños. Incluso expertos consideran que los insectos podrían ser alimentos importantes para el futuro debido a su alto valor nutricional. Todo esto convierte a los chapulines en una de las curiosidades gastronómicas más famosas de México. 9. La vainilla verdadera viene de México. La vainilla natural que hoy se utiliza en helados, postres y perfumes tiene origen mexicano y comenzó a cultivarse hace siglos en tierras tropicales. Los pueblos totonacas fueron de los primeros en utilizar esta planta aromática mucho antes de la llegada europea. Después los mexicas adoptaron la vainilla y la mezclaban con cacao para preparar bebidas especiales reservadas para nobles y guerreros importantes. Lo increíble es que durante muchos años México fue el único lugar del mundo capaz de producir vainilla natural exitosamente. Esto ocurría porque una abeja específica de la región era necesaria para polinizar las flores de vainilla. Cuando otros países intentaron cultivarla no podían obtener frutos debido a la falta de esa abeja especial. Tiempo después aprendieron técnicas de polinización manual y la vainilla comenzó a expandirse internacionalmente. La vainilla natural es una de las especias más caras del planeta porque su cultivo requiere muchísimo trabajo. Cada flor florece muy poco tiempo y debe polinizarse rápidamente para producir vainas. Muchas personas consumen sabor artificial de vainilla sin haber probado nunca la auténtica vainilla mexicana. El aroma natural tiene notas mucho más complejas y suaves que las imitaciones industriales. Actualmente el estado de Veracruz es famoso mundialmente por su producción de vainilla tradicional. Algunas recetas mexicanas antiguas todavía utilizan vainilla artesanal preparada de manera completamente natural. Este ingrediente demuestra que México no solo aportó platillos famosos, sino también sabores esenciales para la cocina mundial. 10.
el pozole era un platillo ceremonial. El pozole es uno de los platillos más tradicionales de México y tiene una historia muchísimo más antigua de lo que muchas personas imaginan. Este famoso caldo preparado con maíz grande y carne ya existía en tiempos prehispánicos y era utilizado en ceremonias importantes. El ingrediente principal es el maíz cacahuacintle, una variedad especial que se abre al cocinarse formando granos enormes y suaves. Existen diferentes versiones de pozole dependiendo de la región mexicana donde se prepare. Algunos son blancos, otros verdes y muchos llevan salsa roja hecha con distintos tipos de chile. También cambian los acompañamientos como lechuga, rábano, limón, cebolla y tostadas crujientes. En muchas familias mexicanas el pozole se consume durante celebraciones patrias y reuniones importantes. Lo curioso es que antiguamente el maíz utilizado para el pozole era considerado un alimento sagrado. Algunas leyendas aseguran que este platillo tenía un significado espiritual relacionado con la abundancia y la vida. Hoy el pozole sigue siendo uno de los alimentos más representativos de la gastronomía mexicana. Muchos restaurantes tradicionales tardan horas cocinándolo para lograr el sabor perfecto. El caldo suele adquirir sabores muy intensos gracias a las especias y chiles utilizados lentamente. Personas de diferentes países quedan sorprendidas al descubrir la complejidad histórica detrás de un plato aparentemente sencillo. Todo esto convierte al pozole en una de las recetas más emblemáticas y fascinantes de México. 11. El aguacate mexicano conquistó al mundo. El aguacate es uno de los ingredientes más famosos de la cocina mexicana y su historia comenzó hace miles de años en Mesoamérica. Los pueblos antiguos ya cultivaban aguacates mucho antes de la llegada de los europeos y los consideraban un alimento muy valioso. Lo más curioso es que la palabra aguacate proviene del náhuatl aguacatl. México sigue siendo actualmente uno de los mayores productores de aguacate en todo el planeta. El famoso guacamole también nació en territorio mexicano usando aguacate machacado, chile y tomate. Algunas recetas tradicionales incluyen ingredientes secretos que cambian completamente el sabor. El aguacate es conocido por su textura cremosa y por contener grasas consideradas saludables. Muchas personas alrededor del mundo lo usan en tostadas, hamburguesas y ensaladas sin saber que su origen es mexicano. Existen diferentes variedades de aguacate y algunas tienen sabores más suaves o más intensos. En ciertos estados mexicanos el cultivo de aguacate mueve millones de dólares cada año. También existen festivales dedicados exclusivamente a este ingrediente tan famoso. Algunos árboles de aguacate pueden vivir durante décadas produciendo frutos constantemente. Lo impresionante es que este alimento pasó de ser regional a convertirse en una tendencia internacional gigantesca. Hoy el aguacate aparece incluso en recetas de lujo y restaurantes gourmet de muchos países. Todo esto demuestra el enorme impacto mundial que tiene la cocina mexicana moderna. 12. El tequila nació gracias al agave. El tequila es una de las bebidas más famosas de México y solo puede producirse oficialmente en ciertas regiones autorizadas del país. Su ingrediente principal es el agave azul, una planta que puede tardar varios años en madurar completamente antes de ser utilizada. Los productores cortan enormes corazones llamados piñas que luego son cocinados para extraer sus azúcares naturales. Lo más sorprendente es que algunas plantas de agave necesitan hasta 8 años para estar listas. El proceso tradicional incluye cocción, fermentación y destilación antes de convertirse en tequila auténtico. Existen diferentes tipos como blanco, reposado y añejo dependiendo del tiempo de envejecimiento. Muchas personas creen que todos los tequilas saben igual, pero los sabores cambian muchísimo según la preparación. El tequila está tan ligado a la identidad mexicana que cuenta con protección internacional de origen. Además, el paisaje agavero mexicano fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Algunas botellas premium pueden costar miles de dólares debido a sus procesos especiales. El agave también se utiliza para producir otras bebidas tradicionales como el mezcal. Lo curioso es que cada planta florece solo una vez antes de morir completamente. En ciertas regiones mexicanas todavía existen fábricas artesanales que conservan técnicas antiguas de producción. La historia del tequila demuestra cómo un ingrediente local terminó convirtiéndose en símbolo mundial de México. 13.
Los mercados mexicanos tienen colores únicos. Los mercados tradicionales de México son famosos por la enorme cantidad de ingredientes frescos y productos típicos que ofrecen diariamente. En muchos de ellos pueden encontrarse frutas exóticas, chiles, especias, carnes, dulces y recetas difíciles de hallar en otros lugares. Lo impresionante es que algunos mercados existen desde hace cientos de años manteniendo tradiciones antiguas de comercio. Muchas cocineras tradicionales prefieren comprar allí porque los ingredientes suelen ser más frescos y auténticos. Algunos mercados tienen secciones completas dedicadas exclusivamente a moles, tortillas o salsas artesanales. También existen puestos donde se preparan comidas típicas frente a los clientes usando recetas familiares secretas. En ciertas ciudades mexicanas, los mercados se han convertido en grandes atractivos turísticos internacionales. Algunos reciben miles de visitantes interesados en probar comida local auténtica. Los colores de las frutas, verduras y especias crean combinaciones visuales muy llamativas y famosas. Muchos ingredientes vendidos en estos lugares cambian según la temporada del año. Algunos mercados también conservan palabras indígenas en nombres de productos tradicionales. Lo curioso es que ciertas familias llevan generaciones completas trabajando en el mismo puesto. En México, visitar un mercado suele ser parte importante de la vida cotidiana y cultural. Incluso chefs reconocidos internacionalmente buscan inspiración gastronómica en estos espacios tradicionales. Todo esto convierte a los mercados mexicanos en verdaderos centros vivos de cultura y sabor. 14. Las nieves mexicanas tienen sabores extraños. Las nieves artesanales mexicanas son famosas por tener sabores muy diferentes a los helados tradicionales de otros países. Además de frutas comunes, en México existen nieves de chile, maíz, aguacate, pétalos de rosa y hasta tequila. Muchas recetas se preparan de forma artesanal usando ingredientes naturales y técnicas antiguas heredadas por generaciones. Lo más curioso es que algunas combinaciones mezclan sabores dulces, salados y picantes al mismo tiempo. En ciertos pueblos mexicanos todavía utilizan recipientes metálicos y hielo con sal para elaborarlas manualmente. Las nieves tradicionales suelen tener una textura más ligera y refrescante que el helado industrial moderno. Algunas ciudades son especialmente famosas por sus sabores únicos y extravagantes difíciles de encontrar en otros lugares. Existen concursos donde los vendedores compiten creando combinaciones cada vez más originales. Muchos turistas quedan sorprendidos al probar sabores que jamás imaginaron en un postre frío. También existen nieves elaboradas con ingredientes regionales exclusivos de determinadas zonas mexicanas. Algunas recetas artesanales desaparecen lentamente debido a la industrialización moderna. Lo impresionante es que cada región suele tener sabores característicos ligados a su cultura local. En festivales gastronómicos, las nieves mexicanas suelen llamar mucho la atención por sus colores y creatividad. Incluso chefs internacionales han experimentado inspirándose en estas recetas tradicionales mexicanas. Todo esto demuestra que la cocina mexicana también puede sorprender muchísimo en el mundo de los postres. 15. El pan de muerto tiene origen ancestral. El pan de muerto es uno de los alimentos más representativos de las celebraciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos. Aunque actualmente es un pan dulce decorado con azúcar y figuras de masa, su origen mezcla tradiciones indígenas y españolas muy antiguas. Lo más interesante es que las decoraciones superiores representan huesos y elementos relacionados con la muerte. Este pan suele prepararse especialmente durante los meses de octubre y noviembre en distintas regiones mexicanas. Algunas recetas incluyen esencia de azahar, anís, mantequilla o ralladura de naranja para darle sabores especiales. Existen versiones regionales que cambian completamente de forma, tamaño y color dependiendo del estado mexicano. En ciertos lugares se preparan panés gigantes para festividades comunitarias tradicionales. El pan de muerto normalmente acompaña bebidas calientes como chocolate o café mexicano. Muchas familias conservan recetas heredadas durante generaciones y solo las preparan una vez al año. Lo curioso es que algunas variedades antiguas tenían formas mucho más elaboradas y simbólicas. El aroma de este pan recién horneado es considerado parte importante de las celebraciones mexicanas.
Turistas de muchos países viajan a México únicamente para vivir esta tradición gastronómica cultural. Incluso panaderías internacionales comenzaron a copiar la receta debido a su creciente popularidad mundial. El pan de muerto demuestra cómo la cocina mexicana puede unir historia, tradición y sabor en un solo alimento. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!